Quiero sumar en esta charla a la doctora Bettina Stein. Ayer, a través de un artículo que ella publicó en el diario Página 12, presentó para nosotros una novedad, pero ella rescata algo de un fallo contra Macera, que dice, bueno, los funcionarios públicos que, a ver si doctora más o menos lo sintetizo así, los funcionarios públicos responsables de haber endeudado a la Argentina van a tener que responder con sus patrimonios sobre esto. Doctora, buenas noches, gracias por estar. Existe una ley de responsabilidad que claramente establece la responsabilidad de los funcionarios cuando cumplen de una manera irregular con sus obligaciones y en ese caso tienen que responder con su patrimonio. Yo hablaba de un antecedente, que fue el antecedente del ex almirante Macera, que tuvo que responder con su patrimonio por las atrocidades que cometió en ejercicio y en ocasión de sus funciones. Es un tema que yo conozco muy bien porque yo fui la abogada del demandante, que era Daniel Tarnopolsky. A Daniel Tarnopolsky le secuestraron toda su familia, estuvieron en la ESMA y hasta hoy permanecen desaparecidos. Iniciamos una demanda civil, por eso hablo yo de una responsabilidad patrimonial. No me meto con la responsabilidad penal, estoy hablando de una responsabilidad patrimonial. Y en ese juicio fue condenado Macera a indemnizar a Daniel por este tema. Y esa condena fue revisada por las tres instancias, porque llegó incluso a la Corte, y en los tres casos se dijo lo mismo. Uno de los motivos, uno de los fundamentos, fue justamente el hecho de que Macera era un funcionario público, era un funcionario político y cometido en ocasión de sus funciones, ese hecho tenía que responder con su propio patrimonio. ¿Por qué traemos a colación este tema? Porque a raíz de la resolución en un juicio de amparo en el que se solicitaba información por la ley de acceso a la información pública respecto del préstamo al Fondo Monetario, la Cámara de Contencioso Administrativo Federal, la Sala Tercera, dictó un fallo y en ese expediente judicial, cuando el Estado presenta el informe que la ley de amparo exige, dice que la suscripción del préstamo con el Fondo Monetario Internacional era potestad del Poder Ejecutivo y que no tenían que emitir ningún dictamen. O sea, ellos no necesitaban ni dictamen de legalidad, ni necesitaban dictamen de acuerdo a la Ley de Administración Financiera. Esto es un absurdo. Primero porque la Ley de Procedimientos Administrativos dice claramente que cualquier acto que pueda afectar derechos tiene que estar prevenido de un dictamen de los servicios jurídicos. Y la Ley de Administración Financiera dice expresamente que cuando el crédito es externo, se necesita un informe del Banco Central respecto del impacto que tenga sobre la balanza de pagos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esto se confirma, hay un compromiso muy grande de la responsabilidad de todos los funcionarios políticos de este gobierno que estuvieron involucrados en esto. Y hay otro tema que es muy importante. La Argentina firmó en el año 2013, hizo ley en el año 2006, la Convención sobre Corrupción. En esa convención se establece expresamente que la Argentina debe tener instrumentos para que toda persona damnificada por un funcionario público pueda solicitar su reparación. Y en esa misma convención, todos los Estados partes estuvieron de acuerdo en que el principal damnificado es el Estado mismo. Por eso es tan importante que sea el Estado, el próximo gobierno, porque el Estado es una abstracción, somos todos, que sea el próximo gobierno, a través de sus órganos, a través de sus ministerios, de algunos de sus órganos administrativos, quien inicie estas demandas civiles, para exigir que sean los funcionarios políticos involucrados quienes con su patrimonio respondan. Debería ser, imagino, la Oficina Anticorrupción, que no lo ha hecho ahora ninguna tarea. Podría ser la Oficina Anticorrupción, podría ser cualquier ministerio. Ahora, sobre esto, creo que se abrió ahora una causa que están investigando Canicova Corral, ¿no? Que está... Sí, lo mencionó, sobre el acuerdo con el FMI, los términos del acuerdo con el FMI. Claro. ¿Eso podría, de alguna forma, emparentarse con esto que usted dice? Por supuesto que podría ser una base, un fundamento muy interesante. Lo que pasa es que lo que se investiga en esa causa es la responsabilidad penal del funcionario público y yo hablo de la responsabilidad patrimonial. En el caso que usted mencionó, en la causa que usted llevó adelante contra Macera,
era un damnificado, era una persona la damnificada. Una persona en particular. En este caso es la sociedad argentina, podemos Por decir. eso es Y bueno, que por es eso el dicen Estado el Estado, víctima. claro, El Estado es la somos todos. principal víctima. Pero la legislación argentina Lo considera permite. al Estado como víctima de Por sí mismo. supuesto, por supuesto que sí. Es más, el problema es que por motivos que trascienden lo jurídico, porque jurídicamente existen las normas necesarias al efecto, el Estado argentino no suele reclamar de sus funcionarios todos aquellos perjuicios patrimoniales que tiene como consecuencia de las irregularidades. Le doy un ejemplo, Fernando. En el marco de lo que fueron las desapariciones de la dictadura militar, se dictaron leyes reparatorias. Esas leyes reparatorias significaron la asunción por parte del Estado de responsabilidad. Ahora, esos hechos no fueron cometidos por el Estado abstracción, por todos nosotros. Había claramente condenados y claramente quiénes eran los que lo habían cometido. El Estado nunca reclamó, nunca repitió lo que tuvo que pagar contra ellos. Y esto es lo que me parece que hay que cambiar. Este es un paradigma que tiene que modificarse. Ahora, ¿quién debería, vamos doctor Roberto Carle o doctor Rosanqui, porque quiénes deberían impulsar esto? Es muy novedoso, doctora, lo que usted plantea, y la verdad que por primera vez en la historia que alguien se haga responsable y que no tengamos que pagar todos los argentinos, por Dios. Hay que aceptar que desconocíamos que se podía accionar contra el Estado en forma abstracta, porque sabíamos que podíamos accionar contra un funcionario en la medida que un particular se siente damnificado. Pero no Es que es al revés, Fernando, no es demandar al Estado en forma abstracta, es que el Estado, a través del próximo gobierno, demande a los funcionarios políticos involucrados en las irregularidades cometidas Y para no la es- firma de este... Y disculpe, Sí, doctora, sí, por disculpe, favor. pero en la línea, para que la gente entienda, no es que el Estado va a tener que desembolsar guita, lo tiene que hacer los funcionarios Por supuesto. comprometidos con sus patrimonios. Por supuesto, piensa con en su propio Caputo. patrimonio. Bueno, de Uno eso se piensa en trata. Caputo y en el bono de los Sturzenegger. 100 años y sabe Por que supuesto, y sabe- tiene que ir a la justicia y rendir cuentas sobre esas Y operaciones. hay un dato que hizo. es muy interesante, independientemente de la importancia que tiene la causa penal, sobre esto no hay ninguna duda. Ahora, por lo menos en el caso de Macera tuvimos claro que Macera pudo burlar en varias oportunidades la prisión. La pudo burlar cuando la prisión era efectiva y la pudo burlar cuando era domiciliarias. Había fotografías en ese sentido. Burlar una condena patrimonial no pudo, es muy difícil. Hay que insolventarse, hay que sacarse todos los bienes de encima. Es muy efectiva. Y yo creo que en este caso es muy necesaria, porque acá hay responsables patrimoniales de la deuda ¿De qué feroz. se los acusaría? ¿Qué delito? Daños y perjuicios no es un delito. No estamos hablando de delito, No, porque no está estamos bien, en el está ámbito bien, penal. tiene razón. Estamos hablando del Tiene razón. resarcimiento de la Exacto, indemnización está muy bien. por el mal ejercicio de la Queda función, clarísimo. ejercicio irregular de la Y función. reitero